La reunión está grabando. Bueno, pues bienvenidos todos a esta reunión de formación del grupo Cruzados Seráficos de la OFS de España. Hoy vamos a seguir con la formación siguiendo el manual en la página 12 al final, donde nos quedamos la última vez. El título de esta formación, de este apartado, es Las vocaciones y las misiones en el Antiguo Testamento. De alguna manera, pues ya hemos estado haciendo un recorrido por, digamos, los profetas, la vocación en los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Cuando lleguemos a la formación de la vocación en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que, aunque todos tienen unas características similares, pero sí que cambia, digamos, un poco la misión, ¿vale? Misión tienen todas las vocaciones. Por lo tanto, no hay vocación ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en el mundo actual, no hay vocación que no tenga misión. Podrá ser diferente, a lo mejor, la manera de darse o de llamar, pero lo que sí que también tiene, digamos que coincide con las vocaciones del Antiguo Testamento y del Nuevo, es que en todas las vocaciones es siempre Dios el primero en llamar. Siempre. Tanto a los profetas, como a los apóstoles, como a los santos padres, como hasta el día de hoy. Nunca nadie puede decir, es que he sido yo el que he sido el primero en dar este paso de la vocación. No, no, no. Siempre es Dios el primero que llama en la vocación. Esto es algo que coincide con todas las vocaciones. Vamos a pasar ya a lo que es el material y empezamos a leer. Si alguien quiere empezar a leer para ponernos al día, adelante. Aquí veo a dos, ha salido dos veces esta Margarita, no sé por qué, ahora tres veces, a Roberto no se le ve. Margarita, con una sola vez que te conectes sobra. Ahora. Bueno, ¿alguien quiere leer, por favor? Yo mismo, si quieres. Pues adelante. Vocación y misión. La vocación es un llamamiento que Dios hace oír al hombre que ha escogido y al que destina una obra particular en su designio de salvación y en el destino de su pueblo. Perdona, hermano. Fijaos, ¿en qué página estás? Página 12 al final de todo. Bueno, sigue. Sigue, por mí sigue. ¿Sigo? Bueno, perdona, fijaos en esta frase, en este pequeño párrafo que el hermano Francisco nos ha leído. Quizá no estemos muy acostumbrados a escuchar esta expresión, que Dios hace oír al hombre. Es una expresión que no estamos muy acostumbrados a escuchar, sino que directamente escuchamos de que Dios hace al hombre. Es un llamamiento que Dios hace al hombre. Sin embargo, aquí está recalcando en que
es hace oír al hombre que ha escogido y al que destina a una obra particular en su designio de salvación y en el destino de su pueblo. Es decir, que esa persona que ha sido llamada no puede decir que no ha escuchado esa llamada, sí puede decir que no le ha hecho caso a esa llamada. Eso sí lo puede decir. Pero que no ha escuchado la llamada, eso no se puede decir. Porque aquí lo dice bien claro, que Dios hace oír al hombre que ha escogido. Sigue, por favor. En el origen de la vocación hay, por tanto, una elección divina. Es su término. En su término, una voluntad divina que realizar, misión. Correcto. En el origen de la vocación, por lo tanto, hay una elección divina. Es decir, este llamamiento que se nos hace no es un llamamiento humano, sino que tiene un origen divino para luego trasladarlo a lo humano. Es decir, hay un llamamiento, ese llamamiento es divino, pasa por nosotros y de nosotros va a ir a un fin, a una misión que es humano para trasladarlo a lo divino también. Es decir, es como un círculo, parte de lo divino para volverlo a lo divino. Baja y sí, vuelve a lo divino. ¿Me entendéis? Sí, sigue, por favor. Todas las vocaciones en el Antiguo Testamento tienen por objeto misiones. Si Dios llama, es para enviar a Abraham, a Moisés, a Amós, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, le repite la misma orden. Ve. Pues sin embargo, yo me atrevo a decir más. Todas las vocaciones en el Antiguo Testamento tienen por objeto, si Dios llama es para enviar, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también, y la prueba la tenemos cuando llama a los apóstoles y les dice, id y proclamad el Evangelio. ¿Vale? Y cuando Jesús cuando ascendió al cielo, en el Evangelio dice, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y cuando nosotros somos bautizados para enviar anunciar el Evangelio. No solo para vivirlo. Anunciar el Evangelio se puede anunciar desde la propia vida, es decir, desde nuestro propio testimonio. Pero hay un envío. Esto yo me atrevo a decir que no es solamente del Antiguo Testamento, sino que es en toda vocación, solamente que digamos, la fórmula es diferente, la forma es diferente. Estamos en que el Antiguo Testamento es la base, es como un edificio. El edificio tiene abajo los cimientos. Digamos que eso es el Antiguo Testamento. El edificio, que es el Nuevo Testamento, y luego hay que revestir ese edificio, que es la patrística y el mundo de hoy, y proclamar o hacer realidad el reino de Dios ya en nuestra vida presente. Adelante. Sin embargo, la vocación añade algo especial a la elección y a la misión. Un llamamiento personal, dirigido a la conciencia más profunda del individuo y que modifica radicalmente su existencia, no solo en sus condiciones exteriores, sino hasta en el corazón, haciendo de él otro hombre. Este aspecto personal de la vocación se traduce en los textos. A menudo, ¿sigo? Sí, sí. A menudo se oye a Dios pronunciar el nombre de aquel a quien llama, a veces para indicar mejor su toma de posesión y el cambio de existencia que significa, da Dios a su elegido un nombre nuevo, un nombre nuevo, bueno, Abraham, ¿no? Por ejemplo. ¿Y acaso podríamos el ejemplo en el Nuevo Testamento
de alguna persona que le haya cambiado el nombre? Claro. Abraham. No, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Sí, Ah, San Pedro. Pedro, por ejemplo. Pedro, claro. Exactamente, ¿Verdad? exactamente, Pedro. Tú eres, exactamente. tú eres Pedro. Pero bueno, yo, si me permitís hacer un inciso. Claro, Nos estamos situando en el Antiguo Testamento. Entonces, habla expresamente situándose en lo que está en los profetas del Antiguo Testamento. Por eso dice que todos estos personajes llama, como dice, les manda una misión. Luego, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, veremos también esta llamada a una misión, pero es diferente, claro, situarse en otra época y en otras formas ya con la Iglesia y Jesucristo. O sea que no es que yo, vamos, lo entiendo así, que no es que excluya lo del nuevo, no, sino que estamos con los personajes del Antiguo Testamento y entonces al estudiar a Moisés, a estudiar a Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, estamos viendo que todos han sido llamados y para cumplir una misión. sí, Me sí, sí, refiero a eso, que vamos, yo observo esto en los personajes del Antiguo Testamento de aquí, porque luego ya cuando venga el nuevo y luego vendrá nuestra propia vocación, si es que la hemos descubierto, porque a lo mejor estamos viviendo esa vocación y no sabemos situarnos de todos estos personajes de la Sagrada Escritura, dónde estamos, dentro de qué personaje estamos. A uno nos ha llamado de una manera y a otro nos ha llamado de otra. ujú. Sí, lo que yo estoy tratando de hacer es que, en primer lugar, es tratar de aclarar de que lo que se está dando es ahora única y exclusivamente la vocación en el Antiguo Testamento, pero que tampoco viene mal, no viene mal intentar hacer unos ejemplos, unas equiparaciones con diversos puntos del Nuevo Testamento, incluso de hoy, para que, digamos, para que empecemos ya a ir comparando, ¿vale? Porque de Ya. lo que se trata es ver la vocación, cómo es la vocación de cada persona en concreto, pero luego ver si realmente esa vocación pues también la podemos llevar hasta nuestros días. Sí que te digo y te puedo avanzar que cada vocación, a pesar de que tiene en el Antiguo Testamento tiene un esquema muy particular, en el Nuevo Testamento tiene otro esquema un poco particular y hoy luego también, pero sí que te tengo que decir, o os tengo que decir, que ninguna vocación es igual a la otra. Ninguna, ¿vale? Cada vocación es como acá, como se ha leído aquí ahora mismo, la vocación añade algo especial a la elección y a la misión, un llamamiento personal. Claro, por eso no podemos saltarnos a la vocación franciscana, no podemos saltarnos sin antes haber estudiado un poquito, meditado y reflexionado sobre la vocación en la Sagrada Escritura, Claro, porque a veces nos queremos saltar al franciscanismo, como terciarios o como religiosos franciscanos. No, vamos a ver mi vocación primero, mi vocación dentro de la Sagrada Escritura y luego ya la misión y la incorporación en tal sitio o en el otro sitio que Dios me ha puesto. Y claro. digo yo, no Claro. sé, me parece a mí que así lo entiendo yo. Y, Sí, y sí. así, y así es. José María, querías comentar algo. Sí, bueno, a pesar de que, como aquí se dice, Dios debe hacer oír al hombre su llamada, sería absurdo pensar que procediera de otra forma. Si da una vocación, lo cierto es que sabemos por experiencia que hay vocaciones que no afloran a la conciencia. Y recuerdo que San Ignacio de Loyola
terciario franciscano, antes de ser jesuita, les decía a los jesuitas, les decía a todo el mundo, les advertía, no ser sordo a su llamada. La llamada de Dios puede no oírse. Y de hecho sabemos, insisto, parece un dato de experiencia, que Dios da vocaciones a personas que no van a ser conscientes en su vida de que tienen esa vocación. Aunque, deben tener los medios para entender lo que Dios les pide. Pero no llegan a ser conscientes de esa llamada. Por lo que yo sé. De todas maneras, todos sabemos que muchas veces para discernir la propia vocación necesitamos la ayuda de un acompañante espiritual, porque a pesar de que Dios habla, pero nosotros, Dios habla con un mensaje, con una lengua divina, pero nosotros tenemos que entenderlo con un mensaje humano, ¿vale? Entonces, muchísimas veces tendremos que utilizar la ayuda de un acompañamiento espiritual para llegar a comprender esta vocación. Y como bien dice la hermana Concepción, que esto también nos va a despertar nuestra conciencia de nuestra conciencia vocacional, conociendo cómo ha sido la vocación a lo largo de la historia de la salvación, ¿vale? Está claro es que seamos franciscanos, seamos dominicos, seamos benedictinos, como sea, estamos dentro de la iglesia y es una vocación en la iglesia y para la iglesia, ¿vale? Y esto con un carisma propio, sí, en eso estamos de acuerdo, pero es una vocación dentro de la iglesia y para la iglesia. ¿Alguna cosa más queréis comentar o seguimos? Vale, pues seguimos. Vale. Y Dios aguarda una respuesta a su llamamiento, una adhesión consciente de fe y de obediencia. A veces esta adhesión es instantánea, pero con frecuencia el hombre es invadido por el miedo y trata de evadirse. Es que la vocación normalmente pone aparte al llamado y hace de él un extraño entre los suyos. Vamos a ver en esta parte a qué se refiere exactamente cuando está diciendo es que la vocación normalmente pone aparte al llamado y hace de él un extraño entre los suyos. Qué bueno sería que experimentásemos sobre la lectura de la Sagrada Escritura. Yo también aquí me atrevo a decir, no solamente que lo pone aparte al llamado y hace de él un extraño entre los suyos, sino que lo transforma. Toda persona que escucha la llamada de Dios y atiende y obedece a esa llamada, esa persona es transformada. No olvidemos, por ejemplo, al profeta Moisés, no olvidemos que Moisés se veía totalmente, hasta incluso como creo que José María dijo una vez, y así también lo he escuchado yo, hasta creo que incluso Moisés era un poco tartamudo. Se dice, ¿vale? Y sin embargo, lo hace capaz de esa misión. Sí, a lo mejor nos aclaraba más esto, nos daría más luz si leyéramos estas citas que aquí tenemos. Sí, a ver cómo Génesis, pone aparte al llamado y hace de él un extraño entre los suyos. En Génesis 12, Isaías 8, Jeremías 12. Yo tengo aquí a Génesis 12, 1. Dice, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu madre hacia la tierra que te mostraré. Porque pone aparte, ¿ves? Y lo pone además con letra negra, negrilla.
Y si vamos mirando Isaías y estos otros, y Jeremías, pues ahí vemos cómo separa la llamada, hace separarnos de otros grupos que no están, no tienen la misma vocación que el que ha sido llamado, y nos separa de otras situaciones. Digo yo. De hecho, aquí tenemos el ejemplo. El Señor dijo a Abraham, todavía no había cambiado el nombre, a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te he mostrado. Es decir, cambia de vida. Sal digamos, entre comillas, de la comodidad en la que estás postrado, ¿vale? Y vete hacia donde yo te estoy pidiendo, ¿vale? Vamos a ver Isaías. Isaías. Vamos a ver el profeta Isaías. 8:11. A ver, Isaías 8:11. De todas maneras, si alguien quiere ir buscando alguna después de esta, puede ir así, ¿eh? Así me dijo el Señor, cuando me tomó de la mano y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. ¿Ves? A todos los separa de algún sitio. Es decir, no sigas el camino que están siguiendo el pueblo, sino que coge el camino que yo te voy a mostrar. Es decir, como dice aquí, pone aparte al llamado, lo separa y hace de él un extraño entre los suyos. De esto creo que todos tenemos experiencia. Es decir, nosotros somos, digamos, como bichos raros ante la sociedad en la que vivimos. De eso, ¿cuántas veces nos han llamado bichos raros o algo así, ¿no? Bueno, Jeremías 12:6. Este lo tengo yo ya aquí. Adelante. Incluso tus hermanos, tu familia, han sido contigo desleales. Te van calumniando a tus espaldas. No intentes fiarte de ellos, aunque te digan buenas palabras. Claro. Separación del grupo donde estás, como vemos también en San Pablo, que se fue de ellos. Aquí tenemos 15:10. Ay de mí, madre mía, me has engendrado para discutir y pleitear por todo el país. Ni presté ni me han prestado, en cambio todos me maldicen. Jeremías 15:10, ¿vale? Y luego si nos vamos al 16:1, pero este ya es más largo. Sí. Sí, pero no importa, vamos a leerlo, porque esto nos sirve de situarnos muy bien en toda la doctrina que hemos mirado antes. El Señor me habló en estos términos: no te cases ni tengas hijos e hijas en este lugar, pues esto dice el Señor de los hijos e hijas nacidos de este lugar, de las madres que los han parido y de los padres que los engendraron en este país. Tendrán una muerte miserable, no serán llorados ni sepultados, servirán de estiércol para el campo, la espada y el hambre acabarán con ellos, sus cadáveres servirán de alimento a las aves y a las bestias. Esto dice el Señor: no visites la casa donde estén de luto, no tomes parte en el duelo ni les des el pésame, pues he retirado de este pueblo mi amistad, mi amor y mi compasión. Oráculo del Señor. ¿Me llega hasta qué número? Hasta el 9. Hasta el 10. Hasta el 9.
Morirán grandes y pequeños en esta tierra, no serán sepultados ni llorados. Nadie se hará incisiones ni se rapará por ellos. Nadie partirá el pan del duelo para consolar a los que lloran por los difuntos, ni les darán a beber la copa del consuelo por su padre o por su madre. Tampoco entres en casas donde se celebre un banquete. No te sientes a comer y a beber entre los comensales, pues esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. Haré desaparecer de este lugar ante vuestros ojos, y en vida vuestra la voz de la alegría, de la fiesta, la voz del novio y de la novia. Es Ya. decir, sí, Primera de Reyes. No, no, por favor, habla, continúa, Roberto. no, es una separación, como estamos diciendo, es una separación de eso que estamos acostumbrados a vivir, de eso en el mundo en el que estamos viviendo, ¿vale? Es una separación. Sí, José María. Nada, simplemente quería recordar dos cosas que yo he mencionado. Una fue a propósito de Jeremías. Recuerdo haber dicho que es el único profeta que queda soltero. Los otros profetas son casados, a veces Dios les deja viudos, como bueno, en el caso de Ezequiel recuerdo que le deja viudo, pero a Jeremías le pide que no se case como señal para su pueblo y por lo que le va a ocurrir. Y otra fue a propósito del llamamiento de Moisés y de la posibilidad de que es posible que fuera tartamudo. Recordar que Moisés se resiste a hacer lo que Dios le pide y esas resistencias van a hacer que se quede por debajo de su vocación. Dios le va a mantener la vocación entera 2 veces, pero cuando sigue diciendo que no, que él no sabe hablar y demás, entonces Dios acepta esa resistencia y le dice, bien, el portavoz será Aarón. Entonces Moisés, que hubiera podido ser él el portavoz, de acuerdo con el llamamiento original, por su resistencia se va a quedar por debajo de esa vocación. Sobre todo, eso forma parte de lo que es la respuesta a la vocación, y sobre eso hablaremos un poquito después. En Primera de Reyes 19:4 dice así: luego anduvo por el desierto una jornada de camino, hasta que sentándose bajo una retama, imploró la muerte diciendo: ya es demasiado tarde, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Yo en el profeta Elías, yo aquí, más que ese versículo de la Sagrada Escritura, yo diría que es casi todo ese capítulo 19, ¿vale? Donde se podría ver esa separación de lo que es la vida cotidiana o la vida de la sociedad y el llamamiento que Dios hace a cada uno de nosotros. Es verdad que, como he dicho anteriormente, cuando Dios llama a una misión en concreto, Dios no solamente llama y dice, ahí te las apañas, búscate tú las habichuelas, como se suele decir. No, Dios llama y capacita. El problema es si nosotros tenemos esa fe como para darnos cuenta de que el que nos llama también capacita para esa misión. Ese es el problema. Y sobre eso que tú estabas hablando, José María, ¿vale? Está claro que si una persona atiende a esa vocación completa desde un principio, que tampoco a lo mejor sería bueno del todo, sino porque esa vocación tiene que madurar. Ese llamamiento uno tiene que entenderlo y tiene que madurar. Y dar tiempo a madurar una vocación no significa rechazar la llamada del Señor, sino evolucionar en esa vocación, ¿vale? Así ocurrió con San Francisco, que tardó Exactamente. tiempo en entender exactamente qué era lo que le pedía Dios.
pero no por ello lo rechazó. A veces el rechazo es inicial. Recordad el caso de Jonás, que sale corriendo porque no quiere cumplir su misión, o a veces es posterior. Hablábamos también, me parece que la última reunión de formación del propio caso de Isaías, que vistos todos los problemas que tenía por cumplirla, por hacer los vaticinios de acuerdo con la voluntad de Dios, decide en un determinado momento que no va a seguir hablando. Pero, como recordaba, no había contado con la fuerza de su don y que el don hacía que el remedio fuera peor que la enfermedad, porque según escribe, la palabra era fuego en sus huesos e intentaba contenerla, pero no podía. Correcto, correcto. Así es. Así es. Y qué bonito es eso, Jesús. ¿eh? Jesús. Gracias. Y qué bonito es eso, ¿eh? Y qué bonito es eso. Ver cómo uno recibe un llamamiento, una vocación y cómo eso que hay dentro es imposible pararlo, ¿no? Eso es imposible humanamente hablando, ¿eh? Humanamente. Bueno, eso hay que matizarlo, porque normalmente también Dios sigue insistiendo durante un tiempo, por lo que yo sé, y luego no continúa si el sujeto, como ha ocurrido en el caso de Moisés, en que le mantiene la vocación original hasta que después de decir que no 2 veces, rectifica, quiero decir, acepta que no va a ser el portavoz. Y no es el único caso, como no es el único caso de problemas como Jeremías. Hablábamos antes de San Ignacio y vamos a ver, me parece que eran 2 de los primeros jesuitas más conocidos. Debían ser San Francisco Javier, el que San Ignacio decía que era un navarro que estaba hecho de una madera muy dura, muy resistente. Y me parece que el otro era Fabro. Los dos tenían por delante brillantes porvenires universitarios y no querían aceptar su vocación. Y no estaban bien, incluso llegaban a vomitar. Pero eso no se mantiene indefinidamente. De haber resistido más tiempo como Moisés a ese llamamiento de Dios, Dios no hubiera hecho que se sintieran tan mal tan indefinidamente, hubiera aceptado la negativa. Insisto, por lo que yo sé. Así ocurrió. Eso es parte de la Biblia en el caso de Moisés. Se resiste una vez, se resiste 2 veces y Dios dice, bien, pues entonces el portavoz no vas a ser tú, que va a ser tu hermano Aarón. No obstante, lo que tampoco sabemos es entre ese primer intento y ese segundo intento cuánto tiempo pasó, ¿vale? Lo que sabemos es que pasó 2 veces, pero no sabemos el tiempo que pasó y por lo tanto no podemos saber con certeza hasta cuándo. Desde luego Dios tiene mucha paciencia, eso está claro. Dios tiene mucha paciencia con nosotros, infinita. Pero también Él también ve claro cuando una persona definitivamente va a decir que no o que sí, ¿vale? Eso también Él lo ve claro. Pero sabe también a quién llama. Sí. Quizás sea el momento oportuno de recordar otra cosa. Eso sí forma parte de la palabra de Dios. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Romanos 11, 29. Lo afirma San Pablo a propósito del pueblo de Israel. Insisto, los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Eso quiere decir que Dios no te lo revoca nunca. Pero a diferencia del carácter que imprimen ciertos sacramentos, los dones pueden llegar a perderse. No son tan absolutamente inatacables o resistentes como el carácter que imprimen 3 sacramentos. Sin embargo, en una ocasión oí decir a un estupendo fraile menor, el padre Emilio Rocha, que pertenecemos a una familia que tiende a pensar que los dones y la vocación no se pierden ni en el infierno. Eso naturalmente no es más que una manera de hablar.
porque en el infierno se perderían. Pero lo que Emilio Rocha estaba diciendo, y yo suscribo, es que no es tan fácil perderlos. En cualquier caso, Dios no te lo retira. Tú puedes llegar a perderlos, pero Dios no te retira ni la vocación ni los dones. Sí, porque yo comprendo que cuenta mucho la fidelidad, ser fieles a esa vocación y alimentar esa vocación con la oración, con un director espiritual o directora espiritual, con nuestra lectura, nuestra lectura espiritual y la Eucaristía. Esa vocación a la que seamos llamados o hemos sido llamados tiene que ser enriquecida con otros acompañamientos, porque si Dios nos ha dado esa gracia, esa gracia tenemos que ir correspondiendo a esa llamada. Entonces no basta solo con recibir del Señor, y si verdaderamente nos quiere en tal sitio o en tal momento para actuar, pues Él nos dará su gracia, y se ve bien claro. Cuando una persona se ha entregado al Señor para hacer su voluntad y el querer de Él, te encuentras con muchas otras facilidades para, bien sea el saber hablar, que simbólicamente nos lo dice aquí, o históricamente lo que ocurrió, o bien otras gracias, porque yo lo he visto en mi vida, Imposible de que yo pudiera haber hecho en los años que yo he dedicado mi consagración a las parroquias, si no me da el Señor todo aquello que yo he necesitado para ello, desde lo espiritual a lo económico. Y no me ha faltado nada. No me ha faltado nada. Todo ha sido sobreabundante. Espiritualmente, no me ha faltado la espiritualidad franciscana, los sacerdotes que yo me he reunido con ellos en todos los jueves, el coche que hasta la entrada para el coche me lo dieron en un cheque. Bueno, unas gracias extraordinarias, y luego hacerlo gratuito además. Yo creo que si nos da el Señor una misión, que para cumplir una misión, una vocación, no nos falta su gracia, ni sus cosas, ni materiales ni espirituales. Pero claro, tenemos también en lo posible ser fieles, porque si me da esta vocación y yo quiero vivir así, por las buenas, lo que me da la gana, no. Tengo que ser orientado y trabajando espiritualmente. Digo yo, eso es mi forma al menos mi experiencia ha sido así. Estoy de acuerdo contigo. José María. En una breve frase, cuando Dios llama, Dios provee. Lógicamente. Claro. Así es. Si te da una vocación, te da lo necesario para que puedas seguirlo. También hay muchos sacrificios. De cualquier tipo. Porque hay muchos sacrificios. La Madre Teresa de Calcuta, pues fíjate lo que tuvo que pasar, pero todo se le fue a su manera, a su medida, todo se le fue poniendo en sus manos. Vocaciones, aprobación de su misión y todo lo demás. O sea y Santa Isabel de Hungría, lo hemos visto también, y bueno, y San Francisco y todos los santos y todos los fundadores y todas las... Lo importante es que no desconfiemos, que nos entreguemos al Señor plenamente. Ahora, si estamos entre dos cintas, pues no puede ser. Pero entregarse plenamente al Señor, y hágase tu voluntad, y tú lo que tú quieras de esto, no lo que yo quiera, sino lo que tú tengas marcado y tengas señalado para este asunto, para lo que yo creo que tú me estás llamando. Pues dame lo que necesite yo, lo que necesite para eso, no para mí, para esa obra o para esa misión o esa vocación que tú a la que me estás llamando, digo yo. Vamos, pienso yo que es así, o al menos yo sí lo he podido vivir, pues con si todos los defectos y otras cosas.
o si tú lo has vivido así, es porque es así. Entonces, no hay nada más certero que la propia experiencia, ¿no? Entonces, lo que está claro, lo que sí que está claro es eso, resumiendo, que es como hemos iniciado este apartado. Cuando Dios llama, capacita al que no está capacitado. Y muchas veces los que no nos creemos capacitados somos nosotros, pero Dios capacita a aquel que no se cree capacitado. Y de ahí lo que dice la hermana Concepción, total entrega, confianza a esa misión que el Señor nos ha pedido. ¿De acuerdo? Si os parece bien, continuamos leyendo. ¿El número 3 o cuál es el que tenemos que leer ahora? Siguiente, sí, donde pone se presenta la elección. Se presenta la elección con gran sencillez y sobriedad, a diferencia de en Isaías y Ezequiel. Apuntamos algo importante. No es Jeremías quien decide ser profeta, sino que el Señor le llama primero. La certeza de que Dios nos ha hablado al corazón primero, o dicho de otro modo, que nos ha amado primero y desde el principio, es un principio central de toda la Escritura. En los pueblos antiguos, ante el mal, enfermedades, desastres, guerras, etc., se ejercía un complejo ritual de sacrificios para atraer el favor, el amor de las divinidades. No es esta la experiencia de Israel. No es su esfuerzo el que consigue el favor de Yahvé. Es Dios mismo quien toma la iniciativa y se adelanta siempre a ayudar a su pueblo. Por ejemplo, lo vemos en el Éxodo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo. Así es como Israel descubre y se convence del amor que Dios le tiene. Correcto. Como he querido decir al principio y destacar, y aquí lo pone claramente, lo hemos dicho en varias sesiones de formación y no me cansaré nunca de repetirlo porque incluso aquí en el texto nos lo matiza. Y luego en el Nuevo Testamento, San Juan en una de sus cartas también nos lo seguirá diciendo. Es Dios, o como dice el Papa Francisco, que inventó una palabra ahí, ¿no? Dios me primereó, dijo el Papa Francisco. Es Dios el que primerea. Es Dios el que sale a nuestro encuentro. Es Dios el que tiene esa iniciativa. Nunca es nuestra. Como vemos en los ejemplos de la Sagrada Escritura, siempre es Dios el primero en acudir a, digamos, a dar a conocer su nombre, a intentar evitar o paliar el daño de su pueblo o por medio de un profeta o por medio de otras cosas. Pero en la mayoría de veces siempre Dios utiliza instrumentos para llevar a cabo su obra. La mayoría de veces, ¿vale? Por no decir casi siempre. Sí, José María. Yo haría una precisión a propósito de eso que se añade entre paréntesis a propósito de otros pueblos que ejercían sacrificios o que ofrecían sacrificios para atraer el favor de los dioses. Aquí se añade el amor. Bueno, el amor en el caso de Dios, iba a decir del Dios cristiano, del Dios verdadero, porque por desgracia otros pueblos no conocieron o tuvieron una idea muy limitada de ese Dios.
tenían unos dioses a los que había que aplacar, no conseguir su amor, aplacar con sacrificios humanos, por ejemplo. Y ¿Te a puedo veces hacer con una pregunta? numerosos... ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto, Armando. ¿Tú crees que hoy eso también sigue pasando? Respecto de los falsos dioses, pues creo que es una buena pregunta. Pero bueno, también quería hacer otra precisión. Es verdad que siempre, cualquier obra buena nuestra es precedida, acompañada y culminada por Dios. Eso siempre. Pero no sé hasta qué punto siempre es claro en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que no es aparentemente, insisto, aparentemente primero la persona la que se dirige a Dios para impetrar su ayuda. Por ejemplo, en el caso de la reina Esther, que pide ayuda con el tirano. No lo sé, tendría que repasarme el libro y ver cómo, tendría que repasar la Biblia y ver cómo se desarrolla la acción de Esther. Pero, insisto, independientemente de cuáles sean las apariencias, lo sabemos desde el Concilio de Trento, cualquier obra buena nuestra siempre es precedida, acompañada y culminada por la acción de Dios. En cuanto a la reina Esther, está claro que es Dios el que intercede, el que media ahí, para que realmente ese problema que tenía se pudiese solucionar por medio de ese rey. Sí, pero quiere decir que Esther se dirige a Dios pidiéndolo. Claro, claro. Pues entonces, aparentemente, es Esther la que toma la iniciativa de dirigirse a Dios pidiéndole ayuda. Digo, aparentemente, tendría que repasar la Biblia y ver si es así o no. Pero efectivamente recuerdo el pasaje en que Esther se dirige a Dios pidiéndole ayuda para el tirano, con el tirano, no con el tirano. ¿Y tú crees que el pueblo hebreo durante esos 400 años que estuvo en esclavitud en el pueblo de Egipto no le pidió a Dios también que ayudara? Seguro que sí. Pero insisto, independientemente de cuál sea la apariencia, sabemos por nuestra doctrina, afirmada en el Concilio de Trento, que Dios siempre precede, acompaña y culmina nuestras buenas obras. Correcto. Es así. Es así. De hecho, digamos que, como he dicho antes, Roberto, sí. yo he perdido el sonido, perdona. ¿Has perdido el sonido? Sí, hace unos segundos antes, mientras estaba bajando las persianas Concepción, no he oído absolutamente nada de lo que decía. Pues lo que se sabe correcto. Os recuerdo que esto se está grabando y se tiene que poner en internet. Dios llama, Dios elige, primero Dios elige, Dios llama, el hombre responde y Dios moldea. ¿Vale? Dios acaba su obra moldeando esa acción. Porque si esa acción tiene que ser únicamente nuestra, ya os digo yo que las cosas no van a salir como tienen que salir. Está claro que la intervención divina es clave. No solamente para el llamamiento, sino luego para moldear esa obra. ¿Vale? Seguimos, por favor. ¿Alguien quiere seguir leyendo? ¿Por dónde vamos? Es que como yo fui a cerrar, estamos a 5 grados aquí en Salamanca, por eso conviene cerrar las persianas, porque
aunque tengo calefacción. ¿Por dónde ¿Quieres vamos? que siga yo? Bueno, Ya sí. desde el principio le sitúa quien quiera, da igual. Ya desde el principio le sitúa en la condición de criatura, antes de haberte formado yo en el vientre. ¿Qué significa esta expresión? La antropología semita entendía la vida como un don de Dios. Los israelitas suponían que el varón plantaba una semilla en la mujer, pero no por eso se generaba un hombre. Realmente se concebía un nuevo ser cuando Dios otorgaba el don de la vida a la simiente sembrada en la esposa. La concepción requería del varón y la mujer, pero dependía del don de la vida regalado por Dios a la criatura. Por eso era un ser distinto de sus padres, surgido del don de Dios mediante sus padres. Por tanto, antes de que Dios le otorgara el don de la vida, ya existía Jeremías en el proyecto de Dios. El Señor tenía un proyecto sobre la vida de Jeremías, porque tiene un proyecto para la vida de toda persona y sobre el universo entero, como se afirma en Génesis 1:2. Las religiones de Mesopotamia presentan dioses que también tienen planes sobre el hombre y el mundo, planes tiránicos y que hacían del hombre un esclavo de sus caprichos. El plan de Dios es distinto. No esclaviza al hombre, sino que le permite experimentar la amistad de un Dios que le ha dado un mundo donde habitar y dominarlo. Dios desea hacernos felices. El proyecto divino sobre Jeremías aparece bajo 3 aspectos. Adelante. Bueno, yo quería hacer una observación a propósito de la idea que tenían los israelitas respecto de la vida. En parte es absolutamente correcta, porque aunque la generación del cuerpo se deba a nuestros padres, la animación, el concedernos un alma, y así lo afirma el Papa Pío XII, la Humani Generis, es obra directa de Dios. Tenemos un alma porque Dios crea ese alma, porque Dios nos la da. Uh-huh. Pero sí. Sí, Concepción. Sí. Yo también, vamos, yo pienso, primero que esto de la, según la religión nuestra, así la doctrina nos han enseñado también esta misma doctrina. Pero bueno, aparte de esto que es muy, muy profundo, biológicamente y espiritualmente, yo sí digo, ¿por qué fui yo y podía haber sido otra persona? Estaría en la mente del Señor, en la mente de Dios, desde mi fe estoy hablando. Podía haber sido otra persona. En la unión del óvulo y el espermatozoide del hombre. Pero, ¿por qué fui yo? Eso me hace interrogar mucho. Entonces estaría yo en la mente del Señor. Desde mi fe, yo creo que tenía que ser yo. Como tenía que ser este otro hermano, el otro hermano, y no otro diferente. Es el misterio tan grande de la creación. Y bueno, pues desde mi fe creo que he sido, porque lo dice, antes de ser concebido ya estabas en mí. No sé qué parte de la Sagrada Escritura o de qué salmo lo leemos y lo rezamos, no sé, no me acuerdo ahora, pero que es muy misterioso desde la fe, nuestras vidas, quiero decir. Y por eso, oye, dar gracias. He sido yo. Pues estar contenta, ser feliz, estar entregada a este Dios, al Señor que me ha creado
y gracias a mis padres, porque si no hubiera sido otra persona, yo no hubiera sido. Es lo que me mueve a mí en mi vida, siempre que pienso en mi existencia. Muchas veces cuando tenemos o cuando he tenido diálogos con otras personas sobre cuando quieren sobre todo imponerse diciendo es que mi vida, yo soy dueño de mi vida, es que yo o sea, no, es decir, que no ponen a Dios en su vida. Enseguida les hago callar, sobre todo diciendo, mira, tú has elegido nacer, tú has elegido el momento de nacer, en este preciso instante de la historia en que tú naciste, tú lo elegiste, elegiste qué familia nacer, elegiste en qué situación geográfica nacer, y si tienes fe, ¿no lo crees como un regalo, un don de Dios? Es decir, la vida misma, lógicamente, y esto no tiene más diálogo, la vida es un don de Dios. Dios pensó en nosotros en el momento de nacer, mucho antes, estábamos en su plan y seguimos estando en su plan. Ahora hace falta que nosotros respondamos a ese plan que Dios tiene sobre nosotros. Que eso ya lo hablaremos en la próxima formación. Terminamos estos 3 puntos y acabamos. Bien, pero antes quería hacer una pequeña observación a propósito de que Dios da la vocación antes de la generación de la persona. Dios es eterno y está fuera del tiempo. Claro. Y todas sus disposiciones, todos sus planes los hace desde antes del tiempo. Claro. Y toda su ayuda la concede también de la misma forma. Por eso nos advertía Cristo que cuando nos dirijamos a Dios, no hagamos como los gentiles que piensan que por hablar mucho seremos escuchados. Dios es omnisciente y sabe lo que necesitamos mucho tiempo antes, desde antes del tiempo. Por tanto, desde mucho tiempo antes de que nosotros le pidamos, ni hablemos, ni le digamos nada sobre cuáles son nuestras necesidades. Correcto. El proyecto divino sobre Jeremías aparece bajo 3 aspectos. Te conocía. Cuando Dios afirma conocer a alguien, significa además proteger y cuidar. Salmo 144:3. Dios conoce a Jeremías como una madre. Le protege antes de nacer y le cuida desde el seno. Dios nos conoce porque teje nuestras entrañas desde el seno materno. Salmo 139:13. Y nos protege durante toda nuestra vida. Salmo 139:5. Es Dios quien modela la sustancia, la existencia y el devenir. Esto se expresa por el verbo yada. Te conocí. Es decir, orienté tu destino. Fijé el desenvolvimiento de tu vida. Confer jueces 13:5 para Sansón. Isaías 49:5 para el siervo de Yahvé. Gálatas 1:15 para Pablo. Podemos simplificar diciendo que aquí consideramos a Dios como Padre y Madre. Fijaos que el Papa Francisco, perdón, José María. No hay nada que perdonar, hermano. Por favor. Gracias. El Papa Francisco ha insistido esto muchas veces, en la maternidad de Dios, que muchos se han escandalizado por esta expresión. Y es que Dios es Padre y Dios es Madre. ¿Cuál es la misión de una madre?
La misión de una madre es dar cariño, cuidar, alimentar. Es que la misión del padre y de la madre van unidas. Y Dios no podemos encasillarlo solamente en una cosa. A Dios no se le puede encasillar. Dios es mucho más grande que esto. Cierto, pero el término que utiliza la Biblia para dirigirse a él es el de padre y no el de madre, aunque efectivamente abarque o Dios realice los dos papeles, pero el Correcto. término es padre, no es madre. Uh-huh. Y en cuanto a lo que hemos leído, quizá lo que se dice, orienté tu destino, fijé el desenvolvimiento de tu vida, va más allá de simplemente cuidar y amar y proteger. Seguimos. 2. Uh-huh. Te tenía consagrado. Se trata aquí de esa percepción nueva de la vocación que hace advertir con mayor intensidad que todo en su vida estaba orientado en orden a una tarea concreta querida por Dios. Jeremías sabe ahora por Dios mismo que había sido consagrado para él desde siempre. Esto se expresa por el verbo QDS, ser santo en su forma y fil, santificar, que expresa poner algo aparte del mundo profano a fin de reservarlo para la divinidad. También vemos aquí a Dios como un amigo que le comunica su propia intimidad. Solo la santidad de Dios puede hacerle santo o consagrado. Si me permitís... Esto merecería muchísimos comentarios, pero bueno. Sí. Si me permitís, me hace aquí recordar el catecismo de la Iglesia Católica en la introducción, en cómo empieza. Dios en su... La palabra que expresa ahora mismo no me acuerdo, lo tengo ahí, pero lo podría ver, pero en su tremenda sabiduría, en su benevolencia, en su bondad, ha querido crear al hombre para que viva su misma vida bienaventurada. Es decir, la misión del hombre es vivir la misma, el fin del hombre es la misma, vivir la misma vida bienaventurada de Dios. De ahí estas expresiones que vienen aquí. Esto se expresa por el verbo ser santo en su forma, santificar, que expresa poner algo aparte del mundo profano a fin de reservarlo para la divinidad. El ser humano está reservado para la divinidad. Ese es el fin del hombre, del ser humano. Solamente que el ser humano se empeña en desviarse de este fin, ¿no? Sí, José María. Insisto en que, bueno, el párrafo merecería muchísimos comentarios. A propósito de lo que tú dices, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Claro. Cristo se encarna para nuestra justificación y para nuestra vida divina, para divinizarnos, para que participemos en la propia vida de Dios. Participar en el sentido platónico, tener parte, tomar parte y asemejarse a, para que seamos semejantes a Él, para que tomemos parte en la vida divina y para que tengamos parte en la propia vida divina. Correcto. Todos los cristianos somos consagrados por el bautismo, Uh-huh. pero hay vocaciones de especial consagración. Uh-huh. Esas consagraciones son siempre pasivas. Uno no se consagra, sino que en primer lugar es y ante todo es consagrado. Y supuesta esa consagración y los dones para la misma, en determinado momento, si es consciente de su vocación, se consagra, iniciando la vida de consagración normalmente antes de consagrarse otra vez mediante un compromiso. Uh-huh. La asunción, pues de algún
de una vida consagrada, en el caso de la vida consagrada en el sentido estricto, de la asunción de los 3 consejos mayores, consejos evangélicos mayores de pobreza, castidad y obediencia, comprometiéndose de alguna forma a abrazar esos 3 consejos mayores. Pero bueno, insisto que todo eso se podría desarrollar y lo haremos Dios mediante. Supongo que lo que tenemos que hacer ahora es seguir y no sé si acabar, no sé cuándo está previsto que terminemos. En cuanto leas este último párrafo, el punto número 3, acabamos. 3. Te constituí profeta de las naciones. La expresión profeta de las naciones debe entenderse en el sentido de que la suerte de Israel, pueblo al que Jeremías era directamente enviado, afectaba indirectamente a los demás. Confer, capítulos 27 y 45 a 49. Jeremías será profeta porque su forma de pensar, hablar y vivir revelará al pueblo las entrañas de Dios. Un Dios madre que le ha conocido y tejido desde el seno y que como un amigo le ha mostrado su intimidad. Consagrándolo, ahora le da una misión universal. Vemos aquí a Dios único y universal, de todos. Si os dais cuenta, esto es precioso. El primer punto, te conocí, es decir, pensé en ti, tenía un plan sobre ti. Punto número 2, te consagro para ese plan. Y punto número 3, te envío a hacer ese plan. Es un esquema que sigue hasta el día de hoy. En cada uno de una manera diferente, sí. Pero ese plan sigue igual. Yo te conozco, yo te tengo en mi pensamiento, yo sé quién eres, yo te he creado. Segundo punto, yo ahora te consagro, es decir, te doy lo que te hace falta para lo que te voy a enviar. Es decir, te voy a dar las armas que vienen dentro de esa consagración. Y punto número 3, te envío a que lo hagas. Pero no estás solo porque yo estoy contigo y yo terminaré esa misión que yo te encomiendo. Es decir, yo voy a moldear esa misión. Sí, José María. Quería recordar otra cosa. El profeta no es solo por lo menos el que hace vaticinios, aunque Dios le conceda en ocasiones o le encargue hacerlos. Profeta es sobre todo, y así lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14, cuando se ocupa del don de profecía, el que ilumina, exhorta y consuela, transmitiendo o con la palabra de Dios. Transmitiéndola de palabra o transmitiéndola con la vida. Los ejemplos son, los profetas del Antiguo Testamento son un ejemplo. Hemos visto que a Jeremías le hace quedarse soltero como un signo para su pueblo. Recordar que a Ezequiel, aparte de dejarle viudo como señal de duelo también, le hace representar una especie de comedia, le hace practicar lo que hoy llamaríamos un butrón, un agujero en la pared, y sacar por allí su ajuar como si fuera al exilio, al destierro después de que la ciudad hubiese sido conquistada. ¿Por qué menciono eso? Porque los profetas por antonomasia del Nuevo Testamento somos los consagrados, a los que Dios llama a ser profetas con su vida, sobre todo con su vida. En el número 33, si no recuerdo mal, del decreto Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos, el decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos del Concilio Vaticano II, se dice que los religiosos y los otros consagrados de vida comunitaria, de los que se ocupa, los otros consagrados de vida comunitaria, que son a los que se refiere también el decreto Perfecte Caritatis, los miembros de institutos seculares,
y de sociedades de vida apostólica hacen su apostolado principalmente con la oración, la penitencia y el testimonio de su vida. Y a propósito de los religiosos, el Código de Derecho Canónico engloba en el testimonio de su vida también la oración y la penitencia. A los consagrados se nos pide sobre todo el testimonio de nuestra vida. Seamos profetas e iluminemos a nuestros hermanos con el testimonio de nuestras vidas, exhortemos a nuestros hermanos al cumplimiento de sus deberes con el testimonio de nuestra vida y consolemos a nuestros hermanos con el testimonio de nuestra vida, siendo testimonio de los bienes futuros, de los bienes principales, por muy importantes que puedan ser otros distintos, que en ocasiones lo son. Nuestro apostolado principal lo hacemos de esa forma. Luego añade el Decreto Christus Dominus en ese número 33, que además de eso, a una parte de los consagrados se le pide también una labor apostólica. Pero el apostolado principal lo hacen los consagrados con esas tres actividades, digamos así. La oración, la penitencia y el testimonio. E insisto, en el Código de Derecho Canónico se engloba en el testimonio la oración y la penitencia. Ojo, con ese apostolado también se hace testimonio, ¿vale? Sí, claro, por Con ese supuesto. apostolado también. Todo esto se engloba y lo resume muy bien San Francisco en dos palabras, en una frase, mejor dicho. Hermanos, vamos a predicar y si es preciso, utilizaremos las palabras. ¿Vale? Pues nada, si no tenéis nada que añadir, finalizamos esta sesión de formación. Para la próxima formación continuaremos con el temario y terminaremos el apartado de la vocación en el Antiguo Testamento. Es decir, y pasaremos por la respuesta, la orden del Señor y la investidura profética y la misión. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración, por vuestra presencia, por lo que habéis aportado. Muchísimas gracias. A ti por el servicio y a los demás hermanos. Siento que hayamos sido tan pocos. Somos pocos, pero al final seremos muchos porque supuestamente luego esto se va a ver. Así que finalizamos con la oración final de la página 191. La hacemos todos juntos, la oración pequeñita. Se nos ha ido Margarita. Sí, hace ratito que se nos ha ido. Yo no sé si se nos ha ido o nos está viendo, nos está oyendo por lo menos. Sí, Espérate. porque tiene el circulito ahí, sí. Él está oyendo. Sí, creo que sí. Por lo menos nos está oyendo. Benignísimo Dios, fuente de paz e impulsor de la caridad. concede a tus siervos conformarnos a tu voluntad Superar toda tentación que pueda pueda perturbar nuestra paz. Te lo Te pedimos, lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que acabéis de pasar un feliz domingo, que tengáis una feliz semana y como siempre quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Lo mismo digo. Muchas gracias. Feliz y provechoso Adviento, hermano. Muchas gracias. Paz y bien. Adiós, María del Cristo. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós, Francisco. Adiós, bueno, Roberto. Gracias por todo. Te hemos oído, María del Cristo, que te expresas muy bien. Y no has hablado nada.
Pero bien que hablas tú. Poco a poco, dice. Ya llevas mucho tiempo. Se fue. Bueno. Adiós, buenas noches. Adiós.